Civilización minoica. En el viaje a través de la historia hemos transitado por las etapas de la prehistoria, la edad de piedra y la edad de los metales. Hemos hablado de las impresionantes civilizaciones que se formaron a lo largo de estos periodos. Las grandes ciudades que fundaron en Mesopotamia los sumerios, los acadios, los babilonios y los asirios. Posteriormente hicimos un recorrido a lo largo de 3000 años conociendo a los egipcios. Estamos transitando por una línea de tiempo y nos podemos dar cuenta que en esta línea coinciden episodios históricos en distintas culturas. Hoy, por ejemplo, toca caminar por una parte de lo que actualmente es Grecia. Nos estamos ubicando en el año 3400 a.C. y vamos a hablar de la civilización minoica. Esta civilización edificó grandes ciudades en la isla de Creta, pero según evidencias arqueológicas, sus orígenes se dieron en las islas Cícladas, y de ahí pudieron haber migrado al territorio de Creta, entre el año 3400 al 2000 a.C. Los arqueólogos e historiadores han dividido la historia de la civilización minoica en base a la construcción de palacios, ya que estos adquirieron una gran relevancia en la organización de las ciudades minoicas. La religión y la sociedad, así como la economía, giraba en torno a los enormes e impresionantes palacios que se construyeron a lo largo de la existencia de esta civilización. No se sabe cómo se llamaban a sí mismos, ni cómo los llamaban sus vecinos. El nombre minoico lo propuso el arqueólogo británico Arthur Evans, quien realiza diversas excavaciones en la isla entre los años de 1900 a 1906. Descubre el gran palacio de Cnosos y lo asocia al mítico rey Minos. De ahí el término de la civilización minoica. Estos periodos históricos son los siguientes: minoico prepalacial, minoico protopalacial y minoico neopalacial. Según la mitología griega, Minos fue un rey icónico de los cretenses, hijo de Zeus y de Europa, una princesa fenicia que fue raptada por el dios. En su carácter de divinidad, Zeus no podía hacerse cargo de una familia, por lo que encargó a Europa y a sus hijos con el rey Asterión, que gobernaba en ese momento la isla. Asterión se hace cargo de Minos y sus hermanos Radamantis y Sarpedón, quedándose Minos como sucesor del rey Asterión. Estos sucesos mitológicos los trataré más ampliamente en otro video, cuando toque hablar de la interesante mitología griega. Aunque la civilización minoica se desarrolló en una isla, no podemos imaginarla como una cultura aislada. Al contrario, durante su auge, tuvo contacto e intercambio comercial con la cultura egipcia, también con civilizaciones de Anatolia y Mesopotamia. La civilización minoica junto con la micénica fueron los antepasados de la antigua Grecia. El minoico prepalacial fue muy semejante al inicio de otras culturas, conformado por pequeñas aldeas que se dedicaban a la caza y la recolección. Poco a poco fueron haciendo uso de la agricultura y la crianza de animales domésticos para consumo, así como para transporte y carga. Esto comenzaría hacia el año 3500 a.C. y sería hasta el 2600 a.C. cuando se percibe un aumento de la población. Se comenzaron a fundar las primeras ciudades con casas construidas de adobe y patios pavimentados. Hay yacimientos arqueológicos con vestigios de ciudades importantes, en Knossos, Festos y Palecastro. Desde el minoico antiguo, los habitantes de Creta comenzaron a construir embarcaciones que servían como medio de transporte y que paulatinamente irían evolucionando hasta convertirse en un medio de transporte y carga, que los mantenía en constante comunicación con las ciudades fenicias, ciudades costeras del mar Egeo, Chipre y Anatolia. El periodo prepalacial comprendería desde los primeros asentamientos en 3400 a.C. hasta el inicio de la fundación de grandes ciudades con importantes palacios
en el 2000 a.C. El segundo periodo, denominado protopalacial, inicia en el año 2000 y termina en el 1700 a.C. La característica principal de esta etapa fue la construcción de los primeros palacios. El crecimiento demográfico era evidente. Se generalizó la agricultura, la ganadería y metalurgia. La sociedad minoica se volvería muy productiva. Contaban con extensos terrenos de pastoreo y de agricultura. Producían ganado, cereales, vinos, lana y la célebre cerámica de Camarés, un tipo de alfarería con exquisitos acabados y grabados que era usada por la aristocracia minoica y la exportaban también a otras partes del mundo. Fue en esta etapa donde pudo haberse dado un intercambio comercial de gran magnitud con Oriente Próximo y Medio. Las ciudades cretenses tenían una actividad comercial muy dinámica, con ciudades de Egipto, Mesopotamia, Fenicia, Chipre y Anatolia. Mientras los cretenses exportaban todo lo que ellos producían, ellos importaban, por ejemplo, cobre de Chipre, oro de Egipto y algunos tipos de cereales y alfarería provenientes de Mesopotamia. Esta etapa de la civilización minoica fue contemporánea de la dinastía amorrita en Babilonia, la misma que formaría el imperio paleobabilónico del rey Hammurabi. En Egipto estaba teniendo lugar el imperio nuevo con la dinastía 12 de los faraones Amenemes y Sesostris. En estas culturas se deidificaba a los gobernantes. Estos se hacían representar en enormes estatuas o se mandaban grabar estelas donde se magnificaban sus victorias bélicas o sus logros. Los reyes mesopotámicos y egipcios se hacían efectivas propagandas, ya sea para mantener sus propias dinastías o para ser recordados a través del tiempo. Por el contrario, en las excavaciones arqueológicas en la isla de Creta no se ha encontrado estatuas ni representaciones de algún rey en específico. Parece ser que la manera de gobernar era diferente. Los arqueólogos han encontrado grandes ciudades con calles muy bien trazadas. Cada una de las ciudades encontradas contaba con un enorme palacio cuya superficie era de dimensiones extraordinarias. Mientras que los palacios en otras culturas eran un centro gubernamental y religioso, en Creta los enormes palacios, aparte de ser centros políticos y religiosos, eran también un gran complejo donde se elaboraban, almacenaban y administraban gran cantidad de productos y mercancías. No solo era un lugar donde vivía el rey y la reina. Dentro de los palacios minoicos había fábricas, almacenes, quizás tierras de cultivo, viñedos y amplios centros ceremoniales donde se llevaban a cabo representaciones artísticas, culturales y religiosas. Todas las ciudades de Creta fueron extraordinarias y guardan impresionantes vestigios. Sin embargo, la más popular es Knossos, ya que según los historiadores fue la ciudad más importante de la civilización minoica. El palacio de esta ciudad es un complejo arquitectónico asombroso, una muestra de que la ingeniería civil, la arquitectura y el arte no es algo moderno, sino que nos ha acompañado por miles de años. El Palacio de Knossos fue construido entre los años 2000 al 1900 a.C. Su superficie abarca unos 17,000 metros cuadrados, que junto con las partes que tenían varios niveles, se acumularía una superficie de 22,000 metros cuadrados. Contenía más de 1,500 habitaciones en torno a un gran patio central. Contaba con sistemas de abastecimiento de agua, así como un sofisticado sistema de drenaje. Algunas habitaciones eran adornadas con hermosas pinturas. Habitaciones, pasillos y bodegas tenían sus puertas de madera talladas con exquisitas técnicas de carpintería. Aunque los gobernantes no solían ensalzar su imagen, sabemos de la existencia de reyes minoicos gracias a que se han encontrado salones en los palacios que con toda seguridad se trataba de salas reales o salones de trono. En el caso de Knossos, este salón se encontraba contiguo al patio central. El salón y una antesala cuentan con bancos o sillones hechos de piedra con capacidad para unas 30 personas.
El Salón del Trono cuenta con una sala anexa que podría ser una capilla. Otra estancia perteneciente al Salón Real es una especie de piscina mejor conocida como baño lustral. La mayoría de los historiadores y arqueólogos coinciden que este tipo de piscinas servían para hacer rituales de purificación con agua. El palacio contaba con talleres artesanales y fábricas de alfarería, puestos de control en las entradas para la revisión de mercancías entrantes y salientes. El patio central tenía un área de 53 por 28 metros, era al aire libre y estaba ubicado de norte a sur. Podría haber sido un espacio de eventos múltiples, desde grandes reuniones organizativas, celebraciones religiosas y espectáculos con toros que eran muy habituales en la civilización minoica. En esta civilización, el toro era un animal simbólico con carácter sagrado. Representaba fortaleza, fecundidad y energía. Jugó un papel muy importante en la mitología relacionada a la isla de Creta. Diferentes partes de los palacios estaban adornados con los cuernos de consagración, haciendo alusión a los cuernos de un toro. La taurocatapsia era un tipo de espectáculo donde jovencitos y jovencitas saltaban por encima de un toro bravo, agarrándose de los cuernos o del lomo, realizando espectaculares acrobacias. Otro simbolismo de los minoicos fue el hacha de doble filo, conocida también como labris. En el Palacio de Cnosos se han encontrado un sinnúmero de representaciones de este tipo de hacha. Hay distintas versiones del por qué se pudo haber convertido en un símbolo religioso representativo de esta civilización. Algunos historiadores afirman que el labris era utilizado para realizar sacrificios. Otros mencionan que podría haber sido una herramienta clave en la fabricación de barcos, medio de transporte que detonaría la economía e importancia de la región cretense. La palabra labris le da nombre a una construcción de pasadizos secretos que, según la mitología griega, había servido para encerrar al Minotauro. Cuando los aqueos llegan a Creta, después de la caída de la civilización minoica, quedan impresionados con la magnitud del Palacio de Cnosos. Es posible que el sofisticado sistema de alcantarillado, sus salas, las habitaciones, sus pasadizos y las múltiples pinturas de toros y hachas de doble filo les haya inspirado la idea de que el palacio se trataba de un lugar de encierro de una monstruosa bestia, mitad toro y mitad humano, a la que le llamaron Minotauro, y al complejo de túneles, pasillos y salas con puertas por doquier le llamaron Palacio de la Doble Hacha o Palacio de Labris, lo que hoy conocemos como laberinto. Excavaciones y estudios arqueológicos arrojan que después del 1700 a.C., los palacios de Creta, incluido Cnosos, fueron reconstruidos. Se habla de la ocurrencia de una catástrofe ocasionada por terremotos. Esta teoría se sostiene con el descubrimiento de un templo derrumbado en donde se pudieron encontrar 3 cadáveres que databan de esa época. Se observa en sus restos y la ubicación de los mismos el intento de querer salir corriendo. También se puede evidenciar con muestras arqueológicas que el templo sufrió un derrumbe que pudo haber sido la causa de la muerte de estas 3 personas. A esta etapa, que inicia con la reconstrucción de los palacios, se le conoce como neopalacial y se desarrolla del año 1700 al 1300 a.C. Durante cientos de años, la civilización minoica se consideró como hegemónica en todo el mar Egeo y parte del Mediterráneo. Eran capaces de producir, almacenar y comercializar una gran cantidad de productos y mercancías. Los antiguos historiadores griegos afirmaban que esta hegemonía era gracias a una gran capacidad militar y al sometimiento de otras culturas como la micénica. De hecho, en otro fragmento del relato del Minotauro, se menciona que el rey Minos tenía sometida la ciudad de Atenas, que cada cierto tiempo pedía un tributo de jóvenes y jovencitas atenienses para alimentar a este monstruo mitológico, ya que el Minotauro se alimentaba de carne humana. Sin embargo, los hallazgos arqueológicos del siglo XIX arrojan lo contrario.
Ninguna de las ciudades cretenses estaba amurallada. Pudiera creerse que no necesitaban murallas, puesto que su muro natural era el océano. Sin embargo, en sus representaciones pictográficas o grabados, tampoco se plasmaron historias de guerras o batallas. En diversos frescos se pueden apreciar barcas o flotas minoicas, pero en ninguna de estas representaciones aparecen naves de guerra o ejércitos en combate. Aunque los griegos originarios del Peloponeso desarrollaron una cultura bastante bélica, al parecer sus vecinos minoicos fueron muy pacíficos. Es más probable que su desarrollo se originó gracias a una gran capacidad organizativa, a la capacidad de negociar y comercializar con otras culturas. La civilización minoica estaba conformada por varias ciudades que, aunque compartían la misma cultura, lenguaje y religión, eran autónomas. Es decir, cada ciudad tenía su propio rey o príncipe. De acuerdo a la extensión y el tamaño de su palacio, la ciudad de Cnosos fungía como la capital de Creta, y es posible que el rey de esta ciudad ejerciera cierto dominio ante los demás gobernantes de la isla. En esta etapa neopalacial, donde el apogeo minoico duró aproximadamente 4 siglos, los cretenses tuvieron contactos mercantiles con el Egipto de la dinastía 18, también con la civilización micénica que había comenzado hacia el año 1700 a.C. Se habían formado ciudades griegas como Micenas, Atenas, Tirinto, Tesalia, Argos, Pilos, entre otras, que a su vez mantenían un trato comercial con los cretenses. Como toda cultura o civilización que comienza, la civilización minoica llegó a su fin. Se cree que el principio de su decadencia se debió a la violenta erupción de un volcán en la isla de Tera, hoy llamada Santorini, hacia el año 1600 a.C. Este fenómeno natural fue tan devastador que pudo haber causado cambios climáticos que afectarían de forma significativa el estilo de vida de la isla de Creta. Pudo haber causado estragos a la agricultura, a la ganadería y a la producción de bienes. Por lo tanto, la civilización minoica como sociedad pudo verse seriamente afectada. Sin embargo, pudo sobrevivir, pero ya sin ser la gran estructura política y social que había sido en antaño. Poco a poco la civilización micénica se iría apoderando de la isla, de sus territorios, y de manera paulatina los rasgos de la civilización minoica irían desapareciendo, dando paso a características micénicas. Esta civilización europea de naturaleza guerrera, cuyas ciudades estaban fuertemente amuralladas, se comenzó a apoderar de la isla de Creta aproximadamente hacia el año 1400 a.C. Construyeron palacios micénicos sobre las ruinas de las poblaciones minoicas. Las principales ciudades de Creta fueron habitadas por los aqueos, provenientes del Peloponeso. Posteriormente, estas tribus griegas serían desplazadas por los llamados pueblos del mar. Estos llamados pueblos del mar ocasionarían migraciones masivas a partir del año 1200 a.C. Las migraciones y desplazamientos terminarían hacia el año 800 a.C., generando también un periodo sin registro histórico. Después de los movimientos de los pueblos del mar, algunas ciudades de antepasados micénicos lograron levantarse y formar una gran cultura, la cultura griega. De la civilización micénica y de la cultura griega hablaremos en próximos videos. Si llegaste hasta aquí, dale me gusta y suscríbete a mi canal. Un servidor, creador de este humilde contenido, estaré bastante agradecido. Un abrazo y hasta pronto.